Je suis Lise Suarez, fondatrice y directrice de Femmes Internationales. On fait l'empowerment des femmes à travers de l'entrepreneuriat éco et socio-responsable dans l'industrie textile. Et je suis une créatrice de valeur. Estudié Finanzas y Relaciones Internacionales en Colombia, en la Universidad Externada de Colombia. Después hice un posgrado en Administración y Finanzas. Trabajé durante 3 años en la industria financiera, que fue lo suficiente para darme cuenta de lo que no quería hacer en mi vida. Y durante ese tiempo empecé a hacer trabajo como voluntario con un organismo en Boston que ayudaba a inmigrantes a establecerse, y pues esa fue una primera parte en la que me di cuenta que era posible utilizar elementos un poco más empresariales y más técnicos, pero dentro de un ambiente un poco más social. Y después de esa experiencia pude irme a hacer un proyecto de cooperación en Tailandia, donde estaba trabajando con niñas que estaban involucradas dentro de el tráfico de personas. Y fue así un poco como Femme Internacional surgió, de un proyecto de cooperación internacional y un poco con la intención de ver que nos unía a una niña de Tailandia, a una colombiana, a una persona en Canadá. Femme Internacional creó en el 2009 un incubador que se llama ETIC, que es donde estamos ubicados en este momento. ETIC es un incubador de empresas de moda ética que trabaja con empresarios de 50 diferentes microempresas, 19 nacionalidades, 60% es hecho localmente y 40% viene de proyectos de cooperación internacional. En este proyecto nosotros buscamos apoyar a las creadoras de empresa, un apoyo técnico, es decir, cómo crear empresas con un enfoque social y ecológico, cómo incorporar en su diseño estos elementos y potencializarlos, porque al final tienen que poder venderlos, cómo llegar al proceso de venta. Y por último tenemos la tienda, que busca realmente acercar el productor al consumidor. O sea, la diferencia de la tienda de ti con cualquier otra tienda es que es una tienda colectiva, es decir, el 85% de las ganancias van directamente a los diseñadores, ¿sí? Eso es porque es un colectivo y ellos son miembros del proyecto. Pues para mí la economía social y solidaria es la única forma de economía viable, ¿sí? Venimos en un planeta que tiene condiciones limitadas y recursos limitados, y pues si queremos que nosotros sigamos gozando de esto y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lo hagan, pues la única forma de hacerlo es hacerlo bien. Y para mí la forma de hacerlo bien es cuando tienes total conciencia de tus recursos ecológicos y humanos para poder avanzar. No hay un día en que yo mire atrás y diga, wow, me gustaría volver al banco. No. Pero no es fácil, o sea, vivir haciendo lo que tú quieres hacer, y eso no soy yo testigo, es testigo todo aquel que haya decidido hacer en su vida lo que realmente quiere hacer. Es un camino difícil porque pues a veces conciliar lo que quieres hacer y con que sea económicamente viable no es fácil. Pues que exploren la economía social y solidaria, que es realmente es una economía que te permite realizar tus sueños, porque está abierta a la innovación, está abierta a o sea, es una economía que permite
porque está hecho del bien común, permite que la gente dé sus puntos de vista, que la gente proponga nuevas ideas. A veces en estructuras más tradicionales es difícil llegar a crear proyectos, ¿sí? Digamos que tú tienes un poco más un laboratorio creativo dentro de un concepto de economía social y necesitamos gente joven, gente que no le dé miedo a ensayarlo y si no salió bien no importa volverlo a hacer, ¿sí? Necesitamos reinventarnos de manera constante y yo creo que para los jóvenes la economía solidaria es un mar de posibilidades.